más escalofriante. Según la Organización Mundial de la Salud, se detectan 1.38 millones de casos nuevos de cáncer de mama a nivel mundial, de los cuales 458,000 terminan en muerte, siendo las mujeres las más afectadas por esta enfermedad. En México, según datos de la Dirección General de Información en Salud, hasta el año 2014 había cerca de 670, 680 y tantos mastógrafos a nivel nacional en instituciones públicas de salud. Y es importante señalar que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas mayores de 25 años y 15 mueren diario por este tipo de cáncer. Actualmente diagnosticarlo es mucho más fácil y se puede actuar con rapidez para conocer mejor el tumor y aplicar el tratamiento más adecuado desde un inicio. La quimio, por ejemplo, es más precisa. La unión de la quimioterapia con la inmunoterapia permite dirigir el tratamiento solo a las células malignas. Vaya, no es tan agresiva como antes, por decirlo así. Y esto requiere que haya menos efectos secundarios y más oportunidades de sobrevivencia. La radioterapia es más rápida, es más precisa, más eficaz. Y a pesar de las buenas noticias, por los avances de la ciencia, es normal que los pacientes de cáncer sientan cierto grado de depresión, ansiedad y miedo. Estudios realizados revelaron que entre el 60% y el 70% de las mujeres con cáncer de mama sufren secuelas físicas, emocionales y cognitivas. Uno de estos casos es el de María, una mujer que nunca ha dejado de sonreír y pelear contra la enfermedad, y su historia es la siguiente. Una mañana, mientras se realiza la exploración de los senos al bañarse, siente un pequeño bultito en el seno. En ese instante sabe que se trata de algo malo, todo mundo le dice que espere a realizarse las pruebas, pero siendo médico, María percibe esa protuberancia en su pecho como una luz que se enciende, indicando peligro, y no tiene ninguna duda de que es cáncer. María es médico familiar, viuda y mamá de 2 niñas. Apenas 10 años atrás su mamá falleció, consecuencia de la misma enfermedad. Desde entonces ha estado al pendiente de su cuerpo, pero el tiempo pasó y tanto ella como sus 2 hermanas decían con alivio que no les había tocado, que al parecer se habían librado de la genética. Lo más duro desde un inicio es la incertidumbre. Esa tarde en el consultorio del oncólogo empieza un proceso que parece interminable. Desde el momento en que le dan la noticia que sí, efectivamente tiene cáncer de mama, hasta que le realiza la biopsia, le da los resultados y decide que va a probar con radioterapia o con quimioterapia. A los pocos días, María permanece callada la mayor parte del tiempo, pensando y sintiendo mucho miedo, sin saber qué pasará al otro día o si habrá siquiera otro día. Cuando sus hijas se empeñan a pedir pizza para cenar, María accede de inmediato, sintiendo que tal vez no pueda acompañarlas al día siguiente. A pesar de ser médico, María decide no intentar saber más que los especialistas. Esto es muy importante, porque ella no es especialista en esto. Cuando le dicen que son 12 sesiones de quimio, ella acepta sin protestar. Y es precisamente el inicio del tratamiento lo que disminuye ese miedo. Sabe que no hay mejores armas para combatir el mal que el tratamiento y se propone vencerlo. Con esta actitud guerrera, María asegura a sus compañeras de sala en la quimio que la suerte es importante en estos casos, pero también es fundamental actuar con rapidez al notarse algo raro, sin perder un solo segundo. Ella lo notó una mañana, a los 8 días ya le estaban realizando pruebas y al mes ya iniciaba con su primera quimioterapia. Otro factor que caracteriza a María es su actitud vital para luchar contra los efectos secundarios del tratamiento. Los efectos están, y eso es imposible de evitar. Pero María pone todo su mejor ánimo y buena voluntad para no vivirlo con horror, para que no sea aquello un tormento.
No ha podido evitar las náuseas, pero sigue una alimentación sana y continúa con sus reuniones sociales. Cuando sus amigas le preguntan cómo está, ella responde que va muy bien, aunque por dentro se sienta fatal. Y es que al principio no quiso hacer pública su enfermedad, pero cuando el cabello se le empezó a caer, ya fue imposible no decirlo y prefirió controlarlo con naturalidad. María es de las mujeres que no pueden olvidar que han tenido cáncer de mama porque no se han hecho aún la reconstrucción del seno, porque el movimiento de su brazo derecho es limitado y porque ha cambiado como persona. Perdió amigos en el proceso de recuperar su salud, porque se trata de un largo camino y la gente, pues no siempre se queda, y no siempre se queda a su lado. Así es que, pues es importante, pero también tiene amigos y planes nuevos. Tal vez quizá lo más difícil es luchar también contra el miedo de los demás, de sus propias hijas. No saben cómo acercarse, qué decirle, o cómo preguntarle si está mejor, en qué pueden ayudar, en qué pueden servir. Sin embargo, es una guerrera y vencedora que aprendió algo que dice con estas palabras muy simples. Ha desaparecido el miedo que acompañaba al sentimiento que vive el momento, pero ahora sigo disfrutando la vida igual, porque esto te saca de la vida. Y lo ves todo desde afuera. El cáncer te permite salir y contemplar la vida desde afuera para saber lo que quieres y lo que no quieres desde dentro. El día de hoy en este periodismo de vida, pues te conté un testimonio real de una mujer con cáncer de mama que ha logrado superar la enfermedad y transmitir su experiencia a otras mujeres que sufren ese miedo terrible ante la noticia de padecer este mal, que afecta, insisto, a millones de personas en el mundo. El cáncer de mama es parte del grupo de enfermedades crónico-degenerativas que tienen tratamiento y posibilidades de curación, pero por diversas complicaciones puede también causar la muerte de quien lo padece. A veces pasa que aparece, desaparece y vuelve a aparecer con más fuerza años después. Por eso la importancia de la detección temprana. La mastografía, señores, también para ustedes, No nada más nosotras nos tenemos que revisar los senos. Ustedes también su glándula mamaria. La mastografía es el estudio que revela anormalidades en el tejido mamario, tanto de ustedes como del nuestro, señores. Aun cuando los tumores son tan pequeños que en la autoexploración no se detectan, con la mastografía lo detectas. Es un estudio bastante molesto. Quienes, mujeres, hemos vivido ese estudio cada año, cada 6 meses, sabemos que es un estudio doloroso porque comprimen la mama entre 2 planchas, por decirlo así. Pero pues ni modo, es la única manera que existe hoy de detectar el cáncer de mama. ¿A ti que me escuchas? ¿En qué tal, Fernanda? Te pregunto. ¿Conoces casos de cáncer de mama? Yo, muchísimos. No se imaginan, muchísimos. Como cáncer primario, muchísimos. Como no primario, también. No tengo a la redonda hombres que hayan presentado cáncer de mama. No sé si tú conozcas algún hombre con cáncer de mama. ¿Tienes cultura de prevención, de exploración? ¿Has enseñado, por ejemplo, a tus hijos a autoexplorarse el tema del cáncer de mama? ¿Tus hijas, tus sobrinas? ¿Tu mamá te enseñó? O sea, ¿cómo estás en el tema del cáncer de mama? ¿Estás actualizado? ¿Sabes, no sabes? ¿Te interesa, no te interesa? ¿Te da miedo? ¿Te autoexploras? ¿Te haces estudios? Después de años en este micrófono, compartiendo contigo vida vivida, porque eso es lo que compartimos diariamente tú y yo, conozco señoras de más de 40 años que en su vida se han hecho una mastografía. Nunca. No saben lo que es eso porque le tienen pavor. Y me han dicho, ay no, Fer, yo ir a que me aplasten una chichi y que todavía me digan que tengo cáncer. Ay no, mejor me lo evito. Sascuas. Sascuas. Pues esas mujeres ruego no mueran de cáncer por irresponsables. Porque si lo detectas a tiempo puede salir. Si no, te lo cobra con la vida. Te pregunto, escríbeme.
@QTF, comparte tus comentarios. Estoy en Facebook, estoy cerca de ti. ¿Qué onda con el cáncer de mama? Cuando se puede evitar, es decir, no evitar, pero sí agarrar a tiempo, lo dejamos pasar. Y hay más de 1.5 millones de personas que mueren de cáncer al año. ¿Tú conoces a alguien, Emilio Valles Vidrio? Afortunadamente no, en cuestión al cáncer de mama, no. Sí conozco gente que desafortunadamente ha presentado cáncer de otro tipo. Por ejemplo. Leucemia, de una sobrina que te platiqué. Sí, platicamos. Y fíjate que hace justamente el sábado estábamos en una reunión y nos encontramos a unos amigos, viejos amigos, que acababa de salir precisamente de una situación de cáncer, que le salió un tumor extrañamente en la nariz, aquí en esta parte, como si fuera un barro, y de repente se le hizo ¿Una bola? una tremenda bola, pero y que se supone que eso iba hacia la garganta, pero como lo alcanzaron a detectar a tiempo, recibió el tratamiento y ya la superó, pero sí. Pero no saben la cantidad de gente con cáncer a mi redonda. No. Estaría yo de veras con una estadística. ¿Y saben qué? Cada vez más sorprendente, cáncer que inicia en el recto. Eso yo hace 10 años no lo había escuchado en mi entorno. Y en el último mes, por lo menos 4 personas que el primario que inician con cáncer en el recto. Cáncer. ¿Y eso qué será? ¿Una cuestión también de alimentación? Es que posiblemente tanta medicación también, que lo hemos platicado, que te tomas la pastillita para la agrura claro. y del colon. No sé, es digno de tomarse en cuenta el aumento de cáncer de colon, de estómago, más que pulmón, en mi entorno, más que pulmón, páncreas, hígado. Es recto, mama, estómago y testicular. Sí, claro. Y bueno, de mama, por supuesto. ¿Tú, Carlos Armando No, Rodríguez? también afortunadamente no, pero mis amigas y en mi familia tienen esta cultura de estarse checando. O sea, sí la tienen. Sí. Sí, en mi casa también. Sí, entonces eso es muy bueno. Sí, mi hija y yo en eso, bueno, no le fallamos. No le fallamos y yo no le fallo por nada al... Es horrible la mastografía, señoras. ¿Qué tal, señores? No, ¿nunca les han hecho a ustedes una, señores? Yo no sé si tendría... No sé con qué compararlo en relación al estudio que ustedes hacen, señores, pero... Es que creo que el de próstata es más incómodo para ustedes. No sé si sea doloroso, no creo que sea doloroso. Doloroso, no, incómodo. Es muy incómodo para ustedes. En el caso de sí es... Duele. Sí, porque en el momento que comprimen el seno, tienes que esperar un tiempo en lo que sacan la radiografía, pues la placa. La placa, sí. Y tienen que comprimir lo más que puedan el seno. Sí, claro. Para que los tejidos salgan muy claritos y entonces se vea si hay bolitas o no hay bolitas. Para las mujeres con prótesis, que se pueden hacer ese estudio también, es muy doloroso. Para las que no, igual. Porque te comprimen completamente el seno entre 2 planchas, así fuerte. Y es aguante la respiración y cuéntele hasta 10. Así es. Y cuando terminas el 10 ya te sacaron la plaquita. Pero luego es vertical la apachurrada y luego es horizontal la apachurrada. Es una mentada de madre. Pero es la única manera de saber y no lo tenemos que hacer. Y nada, pues el sufrimiento dura 3 minutos, 4 minutos, pero te lo tienes que hacer. Dolorosos. Contra años de vida. Pues vale la pena, ni modo. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Hay que dices, por ejemplo, las que tienen prótesis, ¿cómo le hacen? Se comprime, o sea, comprimen más la prótesis para que puedan alcanzar a ver el tejido. ¿No se rompe? ¿No existe el riesgo de romperse? No conozco mastografías que hayan roto una prótesis de senos. Son especialistas, me imagino, en echarla como para atrás, ¿no? O en colocarla, mover la prótesis. Malo que estuviera encapsulada, ¿eh? Ahí sí yo creo que no te puedes hacer una mastografía
al 100 correcta. Si la prótesis está encapsulada, ves que se ponen duras los senos, yo creo que ahí no te pueden hacer correctamente una mastografía. Tendrías que desencapsularte, volverte a operar, pues. Sí, claro. O que te la truenen, y eso sí ha de estar... Canijo. Ese mismo dolorcito que sintieron ustedes, ay, a mí también me dolió hasta Sí, cómo no. la entraña. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el Vamos a programa hablar de el día eso, hoy? precisamente del Sí, asunto claro. del cáncer de mama y algunas otras, pues sobre todo los avances tecnológicos de lo que se ha venido desarrollando para precisamente, ya incluso hay estudios del genoma precisamente para poder detectar cáncer. Y bueno, de eso y muchas cosas más, nuestra mexicana rifada y Gonzalo, que hoy, bueno, pues también nos acompaña y todo lo demás. Los dejo en el micrófono, mi querido Emilio, Carlos Armando, con Gonzalo Oliveros. Arrancamos el programa a pie derecho, quédense con nosotros. Continuamos en QTF. Pues el fin de semana, como ya todos sabemos, se llevó al cabo este Supertazón, el Super Bowl allá en los Estados Unidos. Un partido que pues para muchos no fue lo que esperaban. Indudablemente también los equipos no ayudaron. Para algunos otros dijeron que los equipos no eran o no estaban al nivel de disputar un Supertazón de esta magnitud. Y entonces entre eso y otras cosas, pues prácticamente no le fue bien a la transmisión. Y de eso nos va a hablar precisamente Gonzalo de los ratings. Gonzalo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de martes en donde vamos a analizar por un momento el Supertazón, pero no la parte deportiva, no si debieron o no haber ganado los Patriotas. De eso ya habló Pablo Carrillo y su equipo en Imagen Deportiva y en Palabra del Deporte, ya hizo todo el análisis necesario. Yo quiero irme a la parte mediática y bueno, obviamente lo que quiero también es que revisemos los ratings, que creo que esta parte es muy importante y luego se nos olvida un poco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Supertazón es un negocio. Así, literal, es un negocio en todos sentidos. La transmisión entera, el show de medio tiempo, los comerciales que se transmiten en el mismo, todo es un negocio y dependiendo de cómo le vaya cada año, es lo que ingresa en el negocio. Así que ya hay focos rojos, cuestiones realmente preocupantes para la NFL. ¿A qué me refiero? Mira, se dieron a conocer los ratings del Supertazón que se llevó a cabo el domingo pasado y no está bonito, ¿eh? ¿Por qué? Porque la CBS decidió maquillar los números, ¿sí? Así como lo escuchas, el canal de televisión que este año le tocaba transmitir el Supertazón, maquilló un poco los números. ¿Por qué? Porque si la cifra no llega a 100 millones de espectadores, pues la cosa se empieza a poner complicada. Mira, hace apenas 4 años, la cantidad de gente que veía el Supertazón era de 111 millones de personas. Nada mal, sinceramente estaba bastante bien, pero eso ha ido bajando año con año en la televisión norteamericana. Entonces, no es el único lugar en donde ha bajado, sino que ha ido disminuyendo en todas partes. Mira, si te tuviera que dar dato por dato, ahí para que lo vayas apuntando tú. Primero, eran 111 millones, luego volvió a ser 111 millones, después de eso volvió a bajar y luego volvió a bajar. Estamos hablando que primero la CBS había dicho que la transmisión de este Supertazón era de 100.7 millones de personas. Bueno, pues por lo menos estaba bajo esos estándares, pero no, ya quitándole el streaming, quitándole la gente que lo estaba viendo en streaming, quedó en 99 millones de personas, lo cual no está nada bien. Dirás, bueno, pues es que ya han cambiado las dinámicas y ahora la gente efectivamente también lo ve a través de streaming. Para serte muy honesto, muchos mexicanos, de hecho, pues lo transmitió Televisa y lo transmitió el Canal 7, pero mucha gente decidió verlo en streaming. Tanto, olvídate de la parte del ukelele de Facundo y de lo que tú quieras, sino específicamente porque querían ver los comerciales. Pero en los Estados Unidos, que haya caído esto, no está nada bien. Nada bien, ¿por qué? Porque la gente
al año siguiente, pues va a tener ya sus suspicacias sobre ver o no de nueva cuenta el Supertazón a partir de qué equipos están. Está otra vez los Patriotas de Nueva Inglaterra. No, gracias. Mejor voy a utilizar mi tiempo para cosas mejores. Entonces comienza a complicarse. Y luego, si lo vamos subiendo, pues esto le pega a los anunciantes. Si yo soy la empresa que anuncia Avocados from Mexico, los aguacates mexicanos, y me cobran el tiempo en Supertazón carísimo, voy a pensar dos veces si vale la pena o no, porque además, pues viene esa parte en donde si los comerciales están siendo igual de receptivos hacia la audiencia a como lo eran hace 5 años. Probablemente no, porque además viene otro de los, no sé si aciertos o errores por parte de la NFL, en donde todos los comerciales están ya a disposición del público en la página de internet, antes, algunos de ellos, de que se transmitan al aire. Entonces la sorpresa para poder ver estos anuncios, pues se pierde. Se pierde la sorpresa para ver el comercial de Mercedes, o se pierde la sorpresa para ver el comercial, como ya le dije, de los aguacates mexicanos, o se pierde la sorpresa para ver el comercial del Washington Post, o ver el comercial de Bubbly, no de Bublé, que son cosas radicalmente distintas, pero son algunos de los anuncios. Y hablando del Washington Post, ya habíamos visto en el Supertazón algún comercial del New York Times. Entonces el Washington Post, en pocas palabras, Jeff Bezos, decidió utilizar tiempo y en lugar de anunciar a Alexa, que a propósito muchos de los anuncios que se dieron en este Supertazón tenían que ver con inteligencia artificial y con robots, así que es una paloma para lo que han hecho Alexa o el Google Assistant o lo que ha hecho Siri. Ya lo vemos como algo muy normal, muy común. Bueno, en lugar de anunciar a Alexa, anunciaron al Washington Post con la voz de Tom Hanks. ¿Por qué Tom Hanks? Bueno, pues porque fue el hombre que decidieron Steven Spielberg que hiciera el papel de Ben Bradley, el editor más famoso, más renombrado del Post, y que fue el editor en la época de Watergate. Entonces sale Tom Hanks anunciando el Washington Post, pero al mismo tiempo que sacan periodistas asesinados como Jamal Khashoggi, también sale Bret Baier, que es uno de los periodistas más connotados de Fox News. Entonces dicen, ¿por qué ponen a Fox News o a un periodista de Fox News si es alguien que sistemáticamente, la cadena por supuesto, ha hecho todo por derribar la credibilidad de los medios? Entonces la discusión sobre el comercial del Washington Post está por ese lado. ¿Qué va a tener que hacer obviamente la NFL? Pues cambiar ciertas cosas, pero es tan lenta para hacerlo que mucha gente piensa que no va a ser así. Y a eso agrégale que una de las razones para que bajara el rating fue la polémica por Colin Kaepernick. Mucha gente boicoteó a la NFL por el boicot que tiene la NFL en contra de este jugador afroamericano que durante el 2017 se hincaba en el himno nacional norteamericano, en el himno gringo, como una protesta en contra de la brutalidad policíaca. Y lo que dicen los que no vieron el Supertazón y que no quieren saber nada de la NFL es cómo se tiene que reprobar las políticas de una organización como esta que prohíbe la libertad de expresión. No es la única que lo hace, ¿eh? La Federación Mexicana de Fútbol también tiene lo suyo, y de eso, si quieres, platicamos después, en otro momento y en otro lugar. Bueno, entonces cayeron los ratings del Supertazón y vamos a ver cómo le va este domingo. Son los premios Grammy, a ver cómo le va a los Grammy, y luego tenemos el día de San Valentín, que no va a haber absolutamente nada. Después tenemos otro domingo que creo que no tenemos nada, y luego viene el Oscar. Ya estamos muy cerca del Oscar. Creo que ya es ese domingo, hasta lo que a ver, sí, es el de San Valentín, y luego viene el Oscar, que a propósito ayer estuvo Yalitza Aparicio muy juntita de Bradley Cooper y con una cara muy enojada Lady Gaga, pero eso es harina de otro costal. Así que así estamos comenzando, para que estén muy pendientes ustedes esta temporada de premios, dirían los de TNT. Gracias, Gonzalo, gracias por la información. Pero sí, fíjense, hay dos cosas fundamentales, Armando, que me parece que tiene razón Gonzalo. Que uno, se ha perdido la magia a través del streaming, las redes sociales y todo este asunto del Twitter. Se ha perdido la magia del asombro en temas como los premios, como los espectáculos, como los eventos, como los comerciales,
porque tú esperabas hasta el día, hasta el momento, hasta ese instante para ver quién es el ganador o quiénes eran los nominados o quién, o sea, de alguna manera. Pero ahora con el rollo del streaming, de las redes, pues ya, o sea, en ese momento ya te llega de, ay, es que los nominados a no sé qué es es que el que va a ganar la medalla es es que los comerciales son estos, entonces ya vas perdiendo pues el interés. Y ya cuando llega el evento, ya tienes toda la información. Pero además también durante la transmisión, ¿no? Porque ahora ya todo mundo es comentarista. Entonces tú ves en Twitter o en Facebook que están comentando todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, dependiendo en dónde lo estás viendo, a veces te llega un poquito más tarde la señal. Y como que queman todo eso. Yo además también me pregunto, o sea, ¿estás disfrutando la entrega, por ejemplo, del Oscar o estás informando paso a paso todo lo que sucede, ¿no? Sí, claro, que también ya te quieres convertir en parte de, no solamente como espectador, y entonces conlleva que estés ahí tuiteando, y entonces ya no lo disfrutas. Lo que yo le decía el otro día a Fernanda, en este tema de que prácticamente la gente que utiliza ya el teléfono celular empieza a perder memoria, porque ya no tiene recuerdos, porque la mayoría de sus recuerdos los están grabados. Entonces, como está grabando, está más preocupado de que se grabe bien, Claro. y no está presenciando un espectáculo. Entonces, no está generando su memoria, no está generando su cerebro, no está generando esos recuerdos. Al final de cuentas, está más preocupado en lo que está pasando en su teléfono celular mientras graba. Entonces, al final no pasó el evento de mi hijo o de mi hija o de mi esposa, lo que sea, en un escenario, ¿no? Y no me acuerdo. O sea, tengo que ir a ver el celular para decir, claro, ya me acordé. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, tenemos más. No te vayas, estás en ¿Qué tal, Fernanda? Volvemos. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy justo de lo que hablábamos al inicio de este espacio, de este programa, del tema del cáncer. Ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hay muchas cifras, hay muchos datos interesantes que vale la pena empezar como a desmenuzar, pero también hay información importante en los avances de la tecnología, en lo que se está haciendo, en los nuevos métodos, en fin, hay muchas cosas y lo que se está invirtiendo también en este sentido, y vale la pena platicar precisamente por ello aquí en este espacio. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Acuña Tobar, cirujano oncólogo, certificado maestro en salud pública y especialista en cirugía de cabeza y cuello, y el doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, especialista en mama, fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Mastología. Doctor Manuel Acuña Tobar, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buen día. Doctor Ernesto Sánchez Forgach, gracias por estar con nosotros. Emilio, un placer de estar aquí contigo. Bueno, pues decíamos al inicio que cada 2 minutos, según algunos datos que se dan, 5 personas reciben un diagnóstico de cáncer en América Latina, y estos son datos pues muy alarmantes. La pregunta aquí sería, en México, esto es en Latinoamérica, en México, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las cifras reales a las que nos estamos enfrentando? Porque parecería de pronto que hay muchos documentos que señalan que se están disparando los casos de cáncer. Pero por el otro lado, también se señala que hay avances importantes. Entonces, ¿cómo estamos realmente en este tema? Bueno, acaba de salir un reporte muy interesante, muy importante y trascendental de un grupo que se llama Globocan, auspiciado, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos informan que en el año 2018 se diagnosticaron 18 millones de casos de cáncer a nivel mundial y hubo 9.6 millones de defunciones por cáncer. El cáncer se ha convertido a nivel global en la primera causa de defunciones en casi todos los países industrializados o desarrollados. En países como México, que es considerado en vías de desarrollo, el cáncer actualmente ocupa la 3ª o 4ª causa de incidencia de enfermedad y de defunciones. Cifras exactas no tenemos porque se ha tratado por muchos años de tener un registro nacional de cáncer y han ido administraciones y han venido otras y se ha ido pasando la bolita de una a otra. Pero sabemos cuáles son
los cánceres más frecuentes a nivel internacional como a nivel local. Y sabemos que el cáncer de pulmón, que es un cáncer que la gran mayoría de los casos es secundario al tabaquismo, es la primera causa de incidencia en ambos sexos juntos y de defunciones para hombres en particular, y seguido del cáncer de mama para las mujeres, que es el más importante, el número 1 en incidencia, pero no tiene tantas defunciones. Entonces, estamos parados en ese ámbito. El cáncer de próstata es el segundo en los hombres, tanto en defunciones como en incidencia, seguido del cáncer de colon, cáncer de estómago y cáncer de hígado. Eso es el panorama nacional que tenemos. Ahora, me llama la atención lo que dice, doctor, en el tema de vienen administraciones, van administraciones y finalmente este registro nacional de cáncer o para pacientes con cáncer no aparece o no se concreta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? Porque además cada año estamos en el mismo tenor, diciendo la lucha mundial contra el cáncer, México tiene que hacer, se crean nuevas medidas, nuevos protocolos, institutos, etcétera. ¿Pero qué pasa? Precisamente ese es uno de los objetivos. El Día Mundial del Cáncer es algo que instituyó la Unión Internacional contra el Cáncer y tiene 4 ejes de ataque principales. El primero y el más importante, o tiene la igual importancia, es el diagnóstico de la situación que se vive, tanto a nivel local como internacional. Y específicamente para México, pues tenemos esa carencia todavía. Esos casos de cáncer que suceden en comunidades apartadas, que no son informados, que no tenemos un registro, que no son clasificados, o que de plano no son diagnosticados porque no hay un médico que sea capaz de hacerlo o que tome una biopsia, pues pasan desapercibidos. Entonces, el Día Mundial del Cáncer 2019, en su eje primario, es el diagnóstico. El segundo de los ejes que tiene el Día Mundial del Cáncer 2019 es un diagnóstico preciso, temprano. La prevención de lo que estaban hablando en un principio en el caso de la paciente con cáncer de mama al principio del programa. La detección, que es el diagnóstico oportuno, es lo que le da la mayor oportunidad a un paciente, y para llevar eso a todos los ámbitos, pues tenemos que educar y tener los profesionales y tener la tecnología para poder realizarlo. El tercero de los ejes es el tratamiento. Y el tratamiento tiene también muchas divergencias, porque si no estás actualizado y si no tienes los conocimientos más recientes, puedes sobretratar. Si tú haces un tratamiento de los cuales se hacían apenas hace 2 o 3 décadas, en un caso de cáncer de mama, la estás mutilando, no le estás dando la oportunidad. Si le das una quimioterapia a alguien que no la necesita, le estás provocando quizás un daño. Y eso es uno de los ejes también de los cuales se está tratando de abordar y de homogeneizar a nivel mundial. Y el cuarto y último eje es la situación del apoyo al paciente, que el paciente se convierta en un portavoz, de que las personas que no han tenido cáncer y que quieran aportar también ayuden, de que haya grupos de apoyo y de que se le quite el estigma a una persona que ha tenido esta enfermedad, para que pues otras personas sepan que el tener un diagnóstico no significa muerte, que hay vida después del cáncer. Y algo muy estimulante que estamos viendo es que más de 2/3 partes de una persona que sea diagnosticada con cáncer hoy en día y que sea bien tratada, puede vivir más de 5 años con la enfermedad. Y se espera un incremento del 31% en la sobrevida del cáncer, gracias a los nuevos tratamientos que son ahora de precisión. Y esto es lo que estamos viendo en países en donde hay recursos. No estamos viendo lo mismo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, porque todavía no nos alcanza esa parte. No hemos llegado a diagnosticar la situación de la enfermedad ni la enfermedad misma. Entonces, estamos atorados en eso. Ahí tenemos que, como portavoces, nosotros
dar la importancia que tiene esta enfermedad, que va a ser número 1 a nivel mundial como causa de enfermedad, de muerte. Y es muy alarmante porque existen muchas formas de prevención primaria al conocer los factores de riesgo, y simplemente hablemos de 2. El tabaquismo. El tabaquismo es el causante de más del 40% de los cánceres. El tabaco, la nicotina y 3.999 carcinógenos extras que vienen con el cigarro, pues se pueden prevenir estas enfermedades al quitar el tabaco, ¿verdad? Al dejar de fumar. Y la otra, que pronto va a ser más importante porque la estamos viendo prevalente y endémica, es la obesidad. Y la obesidad aumenta el riesgo del cáncer, provoca mayores consecuencias de los tratamientos del cáncer y reduce las oportunidades de sobrevida por los tratamientos. Esto que está diciendo, doctor Ernesto, es bien importante, porque me parece que todavía hace algunos años no teníamos como esta vinculación entre enfermedades. Es decir, lo que está diciendo, por ejemplo, de obesidad y sobrepeso o tabaquismo, relacionarlos, aunque sí el tabaquismo, el asunto del cáncer, pero no, por ejemplo, la diabetes o no solo el sobrepeso, que se vinculan directamente, diría yo, o no sé, con tema de cáncer. Que sean como enfermedades como las veamos como separadas, ¿no? Y que ahora se está relacionando, ¿no? Directa e indirectamente. Directamente está bien comprobado que las personas con sobrepeso tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en el hombre, de un tipo específico que da después de la menopausia o después en la edad después de los 50 años, ¿no? Entonces, sí son formas de prevención si nosotros atendemos y conocemos a que tenemos que tener un estilo de vida saludable. Y hay otras, como por ejemplo conocer algunos cánceres que son secundarios a factores biológicos específicos, como son los virus del papiloma, para el cual ya existe una vacuna y ahora está implementándose la vacunación en la preadolescencia para evitar este virus en la vida adulta y reducir el riesgo de cáncer cervicouterino, anal, de cabeza y cuello, etcétera, etcétera. Entonces sí hay forma de prevención primaria y de atención a reducción de riesgo que en un momento dado pues puede tener un efecto positivo en una reducción en la incidencia. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos para platicar justamente con el doctor Manuel Acuña Tobar, cirujano oncólogo, y con el doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, sobre este tema, el cáncer. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, comuníquense con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Estás en ¿Qué tal, Fernanda? Volvemos. Lo que te importa, también me importa. Somos Comunidad QTF. Regresamos para platicar sobre el cáncer con el doctor Manuel Acuña Tobar y con el doctor Ernesto Sánchez Forgach. Decía, doctor, que hay pues en este tema grandes vertientes, retos sobre el tema de la tecnología, de los tratamientos, de la detección a tiempo. Yo les preguntaría, ¿qué pasa con esta instrumentación del Seguro Popular? Porque sí creo, por ejemplo, también que dentro de la necesidad para detectar a tiempo, además de los casos que a veces están muy aislados o están muy lejos de las comunidades, pero tampoco creo que hay muchos profesionales en el tema o especialistas que puedan tomar estos casos y saber que se trata de cáncer, ¿no? La oncología sin duda es una enfermedad y es una línea multidisciplinaria, donde no nada más es el cirujano oncólogo, sino el cirujano oncólogo representa la cabeza de todo un equipo que debe de trabajar como un engranaje, con el radiooncólogo, con el oncólogo médico que aplica los tratamientos intravenosos, el nutriólogo, el psicólogo, incluso hasta la enfermera. Ayer una paciente me decía que tuvo que venirse a México a internar a un hospital en México porque en su poblado no había una enfermera que pudiera ponerle los medicamentos que necesitaba. Entonces, esos pequeños detalles es todo un engranaje de un equipo médico. Entonces, al decir si faltan o no los especialistas, probablemente sí existen los especialistas, simplemente que están concentrados en hospitales muy específicos. Preguntabas del Seguro Popular, es todo una incertidumbre ahorita, puesto que ese
lema de querer unir los sistemas tanto del ISSSTE, del Seguro, Secretaría de Salud, disminuir los recursos a los pacientes del Seguro Popular, ha representado un gran problema para los pacientes que, si bien ya tenían los problemas usuales, ¿no?, de la seguridad pública, que es retraso en los estudios, retraso en el inicio de tratamientos, y ya cuando tienen sus citas, ¿no?, pues que se descompuso el aparato, que no ha llegado el medicamento, que vente la próxima semana. Entonces eso afecta, y cada tropezón afecta evidentemente el pronóstico final y el desenlace final de la enfermedad de un paciente, ¿no? Es que eso es un punto importante, doctor, porque, o sea, leyendo, por ejemplo, estos resúmenes, estos documentos que se publican, obviamente cada año, lo que muchos señalan es de la primera cita a la siguiente cita, en el cual se les mandan los estudios o se determina una revisión para el tema de verificar si tiene o no cáncer, a la siguiente cita, a veces pasan 7 meses. Entonces, bueno, evidentemente del trabajo para la detección a tiempo, pues está retrasadísimo. 7 meses es tiempo vital, es un mundo de tiempo para trabajar en el tema de la prevención, por ejemplo. Tenemos un escenario multicolor en cuanto al tipo de paciente que tenemos, ¿no? Desde el paciente que llegó con su mastografía completamente asintomática y se le detecta una lesión en el estudio, se le hace un tratamiento oncológico ideal y tiene el mejor pronóstico y la expectativa de vida con la mejor calidad de vida. Una de las cifras que también viene en este reporte de Globocan es la prevalencia. La prevalencia es la suma de todos los casos, tanto los que ya se les hizo el diagnóstico este año con los que vienen ya con un tratamiento o sobrevivientes de su enfermedad, y son 43 millones de personas a nivel mundial. Es decir, ahorita es una tercera parte de la población mexicana que potencialmente pudiéramos tener así en México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que sobrevivieron a la quimioterapia, a tratamientos oncológicos radicales y que el día con día están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, todos estos pacientes pues se suman a la carga de lo que tú dices, el diagnóstico del paciente que llega a una institución de salud. Además de esos 7 meses, ¿no?, es una cuestión también de educación entre el paciente y el médico. Yo siempre pongo el ejemplo de la gastritis, ¿no? Todo el mundo se toma un omeprazol, una ranitidina, un Onival. Cuando tiene gastritis se lo toma 2-3 meses, ¿no? Y entonces va con el médico de la esquina y le dice, pues aquí está tu omeprazol porque pues, te ayudó, ¿no? Uh-huh. Y resulta, ¿no?, que particularmente la quinta causa ahorita de incidencia de cáncer en México es el cáncer estomacal. Entonces, un paciente que ya retrasó junto con esa culpabilidad bipartita entre el médico de primer contacto con el paciente que dice, pues luego me voy a hacer la endoscopía, ¿no? O voy con el gastroenterólogo después, y ya llega en una etapa avanzada, y entonces ahí empieza esa maquinita que tú dices, bueno, entonces ahora me tengo que ir al ISSSTE. Y el ISSSTE me dicen que mi consulta de primera vez es en 3 semanas o 4. Ya llega la consulta de primera vez, no, pues ahora hay que hacerte todos estos estudios y ahora las citas. Y entonces empieza 3 o 4 o 5 meses después su tratamiento. La semana pasada tuvimos un caso muy desafortunado que empezamos a ver en agosto. Le hicimos su protocolo de estudio que ya había empezado él en el seguro, se regresó al seguro y en enero viene a vernos, oye, ¿sabes qué? Pues no me han hecho nada. ¿Cómo no te han hecho nada si ya pasaron 4 meses, ¿no? Y lamentablemente su enfermedad está avanzada. Entonces, es un problema de salud pública en México muy importante, sobre todo con esta incertidumbre de qué va a pasar con las 3 instituciones. Sobre todo que en el presupuesto de 2019 se redujo los presupuestos para salud en un 30-40% para las 3 instituciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hablemos de las pruebas y las tecnologías. Primero que nada, hay edades, dependiendo la edad, necesitamos hacernos el tipo de prueba. Supongo que tenemos que empezar ya, siendo con estos números, siendo honestos, tenemos que empezar a tomar este tipo de prevenciones. O sea, ¿a qué edad empezamos ya a trabajar el tema de las pruebas, por ejemplo? Y de acuerdo a la edad, me imagino que hay cierta prueba. Yo creo que es importante también conocer los antecedentes familiares, porque existen ciertos núcleos en donde hay grandes
incidencias de cáncer. Entonces, por ejemplo, cáncer de colon. Hay un tipo que está asociado a una mutación y cuando se detecta una poliposis familiar asociada a esa mutación, el riesgo de iniciar con el cáncer de colon es mucho más temprano. Igualmente, mutaciones o deficiencias en los cromosomas en algunos grupos para cáncer de mama y ovario, tendremos que hacer algo diferente. Pero para la población en general y tomando en cuenta cuáles son los cánceres más frecuentes, pues para las mujeres la detección para cáncer de mama debe de iniciar a los 40 años si no existen antecedentes heredofamiliares. Si en la familia hay más cánceres, hoy en día es posible identificar la mutación y podemos tomar acciones preventivas a través de procedimientos quirúrgicos para evitar que la paciente pueda desarrollar la enfermedad o la extirpación de los ovarios si existe también ese antecedente. En casos de hombre, cáncer de próstata. Cáncer de próstata tradicionalmente se detecta a través de un antígeno y pues todos los varones a partir de los 40 años, aunque no tengamos historia familiar, debemos hacernos esporádicamente en la década de los 40 un antígeno prostático específico y después de los 50 años más cercana a esa periodicidad. Acompañarla de un tacto rectal por un experto y en las personas que tienen el hábito del tabaquismo, pues deben de hacerse al menos cada año, idealmente cada 6 meses, por lo menos una tele de tórax. Y eso pues puede identificar tumores en etapas más tempranas. Eso pues para la población general. Las personas, como ya mencionó Manuel, que tienen algún síntoma digestivo, pues deben de iniciar a hacerse su endoscopía anual o que sean asesorados por un especialista. Y esa es la parte más importante. O sea, finalmente, quien te va a dar la mejor luz somos las personas que nos dedicamos al tema. Claro. Las personas que acuden a los servicios de salud y en donde no se les ofrecen estas pruebas de tamizaje que han demostrado eficacia, tienen el derecho, y para eso estamos aquí, para promover la salud, somos agentes de conocimiento, tienen el derecho de exigir que se les haga la mastografía, que se les haga el antígeno prostático y que se les haga la tele de tórax. Es un derecho del paciente. Y cuando no estén de acuerdo con un diagnóstico o cuando tengan duda, siempre acercarse a un especialista. Una segunda opinión es un derecho también del paciente. Entonces, si no estás conforme o si estás viendo que se está tardando demasiado, pues ir con el director de la clínica y decirle, a ver, aquí hay un problema porque yo ya tengo este diagnóstico, me están mandando a 2 meses para hacerme mis estudios y la enfermedad está prosiguiendo. ¿Qué puedo hacer proactivamente yo para lograr algo así? O salirte del sistema, ir a pedir una consulta con alguien afuera, sí te va a costar, pero ese costo va a valer oro. Claro. Entonces, ahí te orientan, te dicen, te apoyan, te ayudan y te pueden llevar a una recomendación con alguien adentro de la institución. Eso hacemos con mucha frecuencia porque tenemos pues conocidos, así lo hacemos con muchas veces. Bien, para cerrar entonces ya esta conversación, doctor Manuel, ¿cuál es la tecnología de punta que se tiene ya ahorita en torno a la detección, al trabajo, la ayuda, a las terapias? Sin duda, por línea, ya habló Ernesto de todo lo que es la prevención. Prevenir todos los factores de riesgo solamente disminuye el 40% de las causas que conocemos directas de cáncer. Entonces, ¿qué pasa con el otro 60%? Hay que ir directamente a la detección oportuna. La detección oportuna es fundamental. Todos estos estudios que dijo Ernesto. Ya cuando hacemos un diagnóstico, que tenemos muchas herramientas ahora para hacer diagnósticos oportunos, tempranos y diseñar un buen tratamiento, lo dividimos también en esas 3 líneas. La quirúrgica, por ejemplo, nosotros estamos haciendo cirugía mamaria con radioterapia intraoperatoria. Quitamos el tumor, no extirpamos toda la mama y les evitamos a las pacientes con esta radioterapia intraoperatoria de 20 minutos estar yendo constantemente a una radiación de una mama de 4 o 5 semanas o más.
para recibir el mismo tratamiento. También en cirugía de cuello, por ejemplo, el tiroides y los tumores de tiroides, ahora para no dejar cicatriz y tener un mejor resultado posoperatorio, sacamos las lesiones a través de la boca y las pacientes tienen una mejor recuperación, una recuperación más rápida y al final sin ningún estigma en el cuello de haber sido operados. Los medicamentos de quimioterapia, ahora las quimioterapias atacan o directamente al tumor a través de nuestro sistema inmune y es lo que más tenemos ahora como línea de quimioterapia, la inmunoterapia. Entonces, tenemos muchos tratamientos, sin embargo, siempre debe de ser personalizado y diseñado con cada paciente. No tenemos enfermedades, tenemos pacientes. Perfecto. Nada más me gustaría agregar que hoy tenemos también pruebas que nos permiten identificar los blancos terapéuticos y además nos permiten saber a quiénes les debemos de dar tratamientos complementarios en donde vamos a tener el beneficio de los medicamentos y evitarle los efectos colaterales de estos medicamentos a muchas pacientes. Entonces hoy más del 60%, por ejemplo, de pacientes con cáncer de mama que se hacen una prueba genómica pueden evitarse el tener que recibir quimioterapia que antes se les daba a todas. Y con un excelente grado de sobrevida y con una eficacia de estas pruebas que han venido a revolucionar el tratamiento. Gracias, doctor Manuel Acuña Tobar, cirujano oncólogo, certificado, doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es ¿Qué tal, Fernanda? No te vayas, volvemos. Bueno, pues crece la tensión en lo que está sucediendo allá en Venezuela a medida que el presidente Nicolás Maduro pues se va quedando más aislado. Ya Pedro Sánchez reconoció a Juan Guaidó en un movimiento de 19 países europeos que están, ya lo hemos platicado, aquí está Alemania, está Francia, está Reino Unido, aquí en América Latina también está, o lo que es América, está Estados Unidos, Canadá, y que pues han dicho que prácticamente reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, desconocen a Maduro por el fraude, el que han señalado, el fraude electoral. Y bueno, la tensión crece, se ponen calientes los ánimos, la situación, y vamos precisamente hasta Venezuela con Nélida Fernández, vía telefónica, corresponsal de EFE allá en Caracas. ¿Cómo estás, Nélida? Te saludo con gusto. ¿Cómo te va? Hola Emilio, ¿qué tal? Feliz tarde para todos allá. Igualmente para ti. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo amanece Venezuela el día de hoy? Bueno, Emilio, Venezuela sigue viviendo una especie de tensa calma, pero está muy a la expectativa acerca de cuál va a ser el desenlace de todo esto, tomando en cuenta que hay dos personas que se dicen presidentes del país. Y bueno, al parecer todo indica que si es por el apoyo internacional, esta batalla la estaría ganando el opositor Juan Guaidó, mientras que Nicolás Maduro sigue teniendo el apoyo de la Fuerza Armada, que aún no se observa que vaya a ser doblegada por esta presión internacional, ¿no? Sin embargo, los venezolanos siguen pensando que en cualquier momento va a haber un desenlace final que no es precisamente el más favorable para Nicolás Maduro. Ahora, oímos un discurso de Nicolás Maduro muy enérgico, muy enojado, sobre todo, pues prácticamente me parece, o en ese tono, amenazando prácticamente al jefe del gobierno español, a Pedro Sánchez, una vez que reconoce a Juan Guaidó y que prácticamente Nicolás Maduro lo que ya está diciendo en este mensaje es que sí acusa a los Estados Unidos de prácticamente querer ya invadir Venezuela, cosa que me parece todavía pues no lejana, pero no muy clara, y él ya lo está dando casi por hecho. Sí, bueno, el presidente Maduro tiene ya más o menos una semana apareciendo en unos ejercicios militares con diferentes componentes de la Fuerza Armada,
preparándose para una potencial invasión que dice Maduro que es inminente y que por supuesto está liderada por Estados Unidos, dice él, y bueno, apoyada por gobiernos oligarcas, como en el léxico chavista llama a los países que están en contra de su gobierno. Entre esos, por supuesto, el de España. Entonces, Maduro acusa a los gobiernos de España, de Colombia, de Brasil y, por supuesto, Estados Unidos de haber organizado un golpe de Estado en su contra, utilizando a Juan Guaidó como ficha fundamental para que cumpla con este supuesto plan. Pero por otro lado, Estados Unidos no se ha manifestado como preocupado por nada de esto que estoy diciendo. Igualmente España tampoco lo está. Más bien ayer sucedió que le dio su respaldo definitivo a Juan Guaidó. Y Juan Guaidó hoy ha empezado su trabajo de tratar de que a Venezuela llegue ayuda humanitaria. Probablemente desde Colombia, y la Cruz Roja también se ha manifestado para ayudar a que esa ayuda humanitaria entre al país, porque como ustedes saben, Venezuela, la mayoría de los venezolanos sigue sin tener acceso a la mayoría de los medicamentos fundamentales, como por ejemplo antibióticos, medicamentos para la atención, medicamentos que son absolutamente importantes para que sobreviva la gente, o sea, normalmente en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, se espera que esa ayuda humanitaria pueda ingresar al país. Sin embargo, hay mucha tensión rodeando este operativo, porque por un lado el mismo Juan Guaidó ha denunciado que el gobierno querría robarse esa ayuda humanitaria, y por otro lado el gobierno dice que esto se trata de una invasión enmascarada, que se utilizaría la ayuda humanitaria para hacer una invasión. Entonces, bueno, por eso mismo te digo que se mantiene una tensa calma. Ahora, Nélida, ¿dónde está esta ayuda humanitaria? Por ahí se mencionaba que Juan Guaidó ya la había, o por lo menos después de la solicitud que hizo, ya se había enviado por parte de países como Canadá o como Alemania, y que se tenía en una isla cercana que no se había revelado el nombre, pero también estaba en Colombia, mucha de ella precisamente para ya prácticamente esperar que en el momento en que se diera esta luz verde entrara esa ayuda humanitaria. ¿Sí se tiene? ¿Ya se tiene visión de que sí existe? Al parecer ya existe parte de esa ayuda humanitaria en Colombia, y se estaría entonces buscando la mejor vía para que ingrese al país sin que nada amenace su ingreso, y sobre todo que llegue verdaderamente a las manos de los necesitados. Perdón. Bien, Nélida, pues muchas gracias por la información, gracias por esta comunicación, y bueno, pues habrá que esperar, evidentemente, cuando se está en medio de dos discursos, de dos posiciones, la de dos presidentes, Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Imagino que la población todavía está en esta incertidumbre también, pensando cuándo puede solucionarse ya la situación, cuándo se le puede normalizar ya la situación en Venezuela. Lo que nos llama mucho la atención precisamente es que también la posición de países europeos, de algunos países allá de la Unión Europea, pues prácticamente ya están desconociendo a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro insiste en que no se va, y que quizá esto, que es lo que no queremos, termine prácticamente en derramamiento de sangre a otros niveles, ¿no? Sí, exactamente. Existe esas acusaciones mutuas, pero bueno, esperemos que esto termine en buenos términos para los venezolanos. Gracias, Nélida. De cuentas, por las víctimas. Vale, hasta luego, Emilio. Un abrazo, muchas gracias, Nélida Fernández, corresponsal de EFE allá en Caracas, Venezuela, en donde pues todavía la situación está muy difícil. El mismo Nicolás Maduro, como les decía y nos decía, pues rechaza justo este apoyo humanitario para su país en esta crisis económica, que aunque él diga que no, la realidad es que hay escasez de alimentos, de medicinas, pero pues él insiste en que la oposición,
que impulsa esta asistencia con otros países, pues es la que necesita ayuda mental y no Venezuela. Y entonces, bajo ese lema y bajo ese pretexto, dice, el hecho de que quieran traer ayuda humanitaria, pues prácticamente es la forma en cómo quieren invadir Venezuela y no lo vamos a permitir. Y mientras esto sucede, la gente sigue padeciendo una precaria situación alimentaria. Pero lo increíble es todavía escuchar a los defensores de Maduro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, que dicen que pues al final de cuentas él es el presidente electo y que Estados Unidos no debe meterse y que pues las cosas están bien, ¿no? Eso es a mí lo que me impresiona muchísimo. Sí. O sea, todos los testimonios que hemos tenido aquí de venezolanos que han salido de su país con problemas de alimentación, con todas las personas que han dejado allá enfermas, que no hay medicinas. Entonces, ¿eso qué? ¿Eso no cuenta? Y la posición de México, que todavía sigue siendo pues incierta, porque en este tono neutral, el que se está manejando por parte del gobierno federal, pues sigue siendo de alguna forma criticado, sobre todo por países que ya han formado el bloque en apoyo a Venezuela. Y justo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, decía que México usará su peso y su reconocimiento moral y político para buscar una estrategia que fortalezca la posibilidad de una mediación y que conduzca ya prácticamente a un entendimiento y que evite una crisis mayor en Venezuela. O sea, refiriéndose a que México presta su territorio, presta el espacio para la mediación y que se sienten las dos partes a negociar. Cosa que en un principio el mismo Nicolás Maduro dijo que sí lo iba a hacer. Pero ahora, bajo esta posición que ha tomado Estados Unidos y la Unión Europea, prácticamente Nicolás Maduro dice que ya no se sienta. Entonces, ya en este entorno en el que justamente decían agencias de noticias de Venezuela, mientras esto se discute en los medios como un asunto político, en Venezuela sigue muriendo la gente. Entonces ya no se puede estar como en el tono exacto, de neutral, ¿no? Ahora ¿qué es lo que debería decir México en este momento, ¿no? En fin, vamos a la pausa, regresamos, tenemos más a través de ¿Qué tal, Fernanda? QTF, volvemos, no te vayas. Bueno, volvemos a ¿Qué tal, Fernanda? En nombre de la titular de Espacio Fernanda Familiar, yo soy Emilio Valles-Vidrio, gracias por estar con nosotros. Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior, Roma, más allá de la intimidad de Cuarón y de Yalitza. ¿Te gustó Roma? Me gustó Roma. Yo sé que esto va a generar mucha polémica, opiniones encontradas, y me encantaría, Emilio, y que dieras su punto de vista. Tú también, ¿no? Defiéndeme. Porque yo quise platicarles lo que yo vi de esta cinta, justo más allá de la intimidad de Cuarón, de Cleo y de Yalitza, porque ahorita sí ya nos metimos mucho en ese mood y solo hablamos de Cuarón, de Yalitza, que está perfecto, y de todos los reconocimientos que ha tenido, y que eso está muy bien y lo aplaudimos, y que sí, yo estoy muy en contra de todas esas opiniones de racismo en contra de Yalitza, porque eso no se vale, o sea, para empezar. Claro, sí, ¿no? para empezar. Pero bueno, quiero dejar justo ese debate a un lado, porque de eso ya hemos hablado mucho, o ya lo hemos leído mucho en redes, y quiero hablar de la cinta de Alfonso Cuarón, porque él ha dicho que es una película muy íntima, un homenaje a sus mujeres, pero yo creo que es mucho más. Es un homenaje a muchas mujeres mexicanas, a las trabajadoras, a las madres solteras, a las divorciadas, a las jefas del hogar, pero también es un espejo de los hombres ausentes, de los omisos, de los que huyen de sus responsabilidades y compromisos, o simplemente de los que dejan de amar, pero no saben cómo decirlo, ¿no? Y empiezan a amar a alguien más y no saben cómo enfrentar eso, que cualquier pareja te dice, pues dilo como es, ¿no? O sea, no mantengamos una relación tensa, donde se estira la liga todos los días cuando deja de haber amor. Y creo que actualmente todavía no nos han enseñado a hablar así, ¿no? Entonces, fíjate, son todas esas cosas. Y es un recordatorio de una sociedad en la que persisten las brechas sociales, la discriminación, la lucha de clases, la falta de oportunidad de las poblaciones marginadas que todavía tienen que abandonar al día de hoy sus lugares de origen, sus familias, sus hijos,
por ir a buscar un trabajo en la ciudad y tener mejores condiciones de vida, o un trabajo en la frontera, o en un trabajo en los campos de Sinaloa, por ejemplo, si vives en Oaxaca, o un trabajo en los Estados Unidos. Es decir, todavía te refleja eso. Quizás porque la quise ver con otros ojos, con los ojos de la profundidad, más allá si era una historia bonita, bien contada, mejor fotografiada, si el sonido en la pantalla de televisión o en la tablet no es tan bueno como en la pantalla del cine. Es decir, quise ver como las escenas, ¿no? Y ahorita, platicada con Emilio, que vi lo fuerte que la visión de la mujer que da un nombre. Es decir, Alfonso Cuarón supo retratar muchos de los sentimientos que sentimos las mujeres, como la frustración, el enojo, la ira, las ganas de salir adelante. Por ejemplo, en Roma se retrata la valentía de muchas mujeres, como usted, como yo, como las que nos están oyendo, que toman las riendas de su hogar, de su familia, crecen a sus hijos, salen adelante de los apuros económicos, en una sociedad de estos hombres omisos, ¿no? De que se ausentan y que la misma sociedad tolera y justifica, pues, no, es el hombre. De hecho, ustedes lo van a recordar, es una broma muy popular, es una broma que hasta la fecha se sigue haciendo cuando pues no hay papá en casa y les preguntan y te preguntan, oye, ¿y tu papá? La respuesta tan común es, pues fue por los cigarros, ¿no? Se fue. Sí, y claro. De verdad, ¿cuántos papás no se fueron por los cigarros y seguimos esperando? Yo soy una de ellas, se fue por los cigarros y sigo esperando. Ya nos da risa, ¿no? Ya lo asumimos como tal. Sí, por eso retrata esta sociedad que lo permite, ¿no? Que pues, es común ver a mujeres haciéndose cargo de su responsabilidad como madres, como mujeres, como empleadoras, porque ella tiene que trabajar para pagar el sueldo de Cleo y de las Juanitas y de las Chabelitas y de las Lupitas y de las, como le quieras poner, ¿no? De las Maris, como quieras. Y además, no con un tema ahora de, ay, pobrecitas, no, de orgullo y de pundonor. Pues tenemos que sacar adelante y salir adelante. Y él lo retrata muy bien. Y también estos pasajes que te decía, Emilio, de frustración, de enojo. Por ejemplo, cuando ella, ustedes se han visto la película, y si no, hay una escena donde el Galaxy, en un carro de lujo de aquella época, hay que decir que en esa época la gente que vivía en la colonia Roma, antes del sismo del 85, estamos hablando de los 70s, pues era una clase media alta, no quizás muy pudiente, pero sí media alta, ¿no? Con muchas posibilidades. El Galaxy era un coche muy caro en ese entonces, con una cochera muy estrecha, que el señor medía casi con precisión en trames y a la reversa. Sí, esa detalle que los hombres utilizan incluso para cuidar sus coches. Sí, claro. Sí lo he visto. Me recuerda a mi abuelo cuidando su coche, ¿no? Así con esa precisión. Cuando él se va, ¿no? Que eso no se sabe todavía en la familia, pero ya lo sabe, la protagonista, la mamá, ¿cómo mete el Galaxy? En enojo, con ira, le vale que se raye, ¿no? Y es un enojo que traes contenido y es el enojo y el rechazo y la forma de decir, te odio porque me abandonaste, porque estoy sola. Y él lo retrata y sí llegas a sentir como mujer esta gran frustración, este gran enojo. También creo, desde el punto de vista de hija, ¿no? Que es un exorcismo el que hace Cuarón al dolor infantil de cuando se va tu padre. Y más cuando viven ellos en esa época. A mí, por fortuna, me tocó muy pequeña y ya ni me acuerdo. Pero hay muchos donde les tocó hasta esa edad, ¿no? 7, 8 años y los hermanos mayores, cuando convives con el padre mucho tiempo y después de repente se va. Y no lo entiendes. Y recuerden que eran épocas donde no se hablaba de esto tan fácilmente, donde la mujer sentía pena por haber sido abandonada. Antes, en años anteriores, sentían un fracaso el divorcio, ¿no? Era algo mal visto. Claro. Y era casi de, pues es que no fuiste buena esposa. O sea, no hay mal esposo, hay mala esposa. Exacto. ¿no? Hay mala esposa, hay mala mujer. No fuiste responsable con tus obligaciones y pues te dejó. No lo supiste mantener, exacto, ¿no? ¿Qué hiciste tú? Que no, que se fue, casi, ¿no? Exacto. Toda la visión machista. Exacto. Entonces era algo muy difícil y entonces esa es la parte de ella, pero para los hijos es un dolor. O sea, acuérdense que ya ahora, en la actualidad, con tantas teorías, investigaciones de psicología y psicoanálisis, ya sabemos que el abandono es de los dolores más fuertes del ser humano. Y el abandono del padre o de la madre es el que marca el destino de todos nosotros. Cómo te vas a relacionar incluso con tus seres queridos. Entonces Cuarón hace un exorcismo, pero lo comparte con muchos otros
que tuvimos papás que se fueron por los cigarros, ¿no? Y decir, pues sí, o sea, hay que entender y que son circunstancias y hay que vivirlas así. Luego, otro, la parte del abandono no es exclusivo, y también en este toca varias escenas, no es exclusivo de diferentes sectores o clases sociales, ¿no? El abandono se da en todos los sectores sociales, porque no es solo este papá, sino también Fermín, que abandona a Cleo, ¿no? Que no se hace responsable del hijo que va a tener y que la deja, ¿no? Entonces, también te retrata que esto pasa en todos lados, en toda la sociedad, en todos los tipos de comunidades y sociedades. También es el espejo de una sociedad que discrimina, que marca sus diferencias, que hace evidente la brecha social. Cleo no forma parte de la familia nunca, a pesar de salvarle la vida, de consolarlos incluso cuando están tristes, de entender la frustración de la madre, de sentirse hasta culpable porque permitió que escuchara una conversación donde hay el rompimiento, ¿no? Donde el hijo escucha la conversación y Cleo es la culpable porque ¿por qué dejó al chamaco que anduviera por ahí? Entonces, ella es alguien que consola, pero nunca va a formar parte de la familia, ¿no? Y pasa en la vida real. Yo te platicaba, Emilio, que sí, que son ellas, compañeras, trabajadoras de servicio, porque al final no es un tema de discriminación, es su trabajo. Que pudieran aspirar a un mejor trabajo, sí. Que pudieran tener mejores condiciones de vida, sí. Pero eso viene desde todo un compromiso y un pendiente del Estado mexicano, porque esas comunidades marginadas, rurales, puedan tener las mejores condiciones de vida y no tengan que abandonar su lugar de origen. Pero eso no es culpa de los empleadores de las casas. Finalmente ella llega a un trabajo, está desempeñando un trabajo y lo tiene que cumplir. Pero esto no es exclusivo. Fermín, el novio, también la discrimina. Y aquí yo lo ponía, las clases sociales, el rechazo no solo se da entre ricos y pobres, sino entre personas del mismo estrato social, porque aquí las diferencias están, si eres del pueblo o de la ciudad, ¿no? Aquí somos muy gandallas, ¿no? Si eres de barrio o de colonia, ¿no? Claro. Si vives en Polanco o en Nesa, ¿no? Sí, el código postal sale. Exactamente. Y entre nosotros, de la misma ciudad o del mismo rural, desde el mismo nivel, incluso hasta con los bolsillos vacíos, pues Fermín le dice, sácate, tú eres una chacha. Cuando él había estado en cuestión de drogas, había sido reclutado, ahora lo sabemos por esos episodios del 10 de junio, no se olvida, del halconazo, había sido reclutado para reprimir a sus propios ciudadanos, hermanos, ¿no? Y él vivía en Nesa, el campo que vemos ahí es Nesa. Es Nesa, sí. Es una ciudad perdida, ¿no? Y él discrimina a Cleo por ser una trabajadora del hogar. Entonces, si se fijan, Roma es un espejo de todo, ¿no? Por eso decías más allá de Cuarón y de Cleo. Es que hablamos del asunto del naco, cuando estábamos con Fer, decía, es que hasta en los nacos, dentro de los nacos hay nacos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, que ¿quién es más naco que otro? Pero... Ajá. Ahora, las otras estampas momentáneas. Pues sí, muchas mujeres que han perdido a sus hijos en un parto que no se logró o que nacen muertos, son espejos normales, ¿no? De hecho, en las comunidades más marginadas, ahorita está justo el tema de la ONU y es uno de los compromisos del desarrollo, también suscritos por México, de que no haya mortalidad materna ni mortalidad infantil. Entonces, son pequeñas chispitas que a lo mejor, viéndola así como con más detenimiento, más allá de la parte bonita o de la cosa sonoro, de lo que te da. Ahora, quería platicarles que Guillermo del Toro, en su cuenta de Twitter ya hace un tiempito, unos días, hizo 10 observaciones personales sobre Roma. Y más allá hay algo que les quiero compartir porque sí es cierto. Él dice que el agua en el mensaje de Roma es fundamental. Y el agua es lo que revela todo. Desde que empieza la película y está limpiando el patio, y lo barre. Ven el espejo de agua que ve el avión. Entonces dice Guillermo del Toro que es la forma de donde siempre tierra y cielo, ¿no? El agua es lo único que los junta, porque la tierra está Cleo y el avión que pasa es algo inalcanzable, ¿no? Una vida inalcanzable, ¿no? La parte también donde dice que el agua libera todo, y sí es cierto, porque cuando ella los abraza y se mete al mar para salvar a los chavitos, el agua, el mar, las olas es muy fuerte, y es cuando ella ahí tiene el valor de decir, me siento culpable porque no quería tener a ese bebé. Al niño, sí, ¿no? sí, esa toma esa escena es fuertísima. Es fuertísima, ¿no? Y es un reconocimiento que también muchas veces
no queremos decir aún las madres. Hemos hablado de que nadie nos dice lo difícil que es ser mamá y lo difícil que los primeros meses te cuesta tanto trabajo entenderlo y dejar de ser la que eras por tener otro rol muy padre, ¿no? Pero no lo decimos por miedo y por pena, porque van a decir, ¿cómo van a decir que no me gustó ser mamá? ¿No? Pues ¿cómo soy una mala madre? Y no, simplemente son sentimientos que tienes y que callabas. Lo mismo con Cleo, decir, pues yo no quería tener a este hijo, fue algo que ni, fue una chiripada, yo estaba enamorada de él o me gustaba tener sexo con él, pero no, pero que alguien del servicio pudiera tener incluso esa aspiración sexual o tener pareja, pues ¿quién de nosotros que tiene algún servicio en casa sabemos de su vida? O de su intención, nada, ¿no? Entonces todo eso te lo cuenta y al final el agua es ese elemento purificador. Yo no lo había visto así, ¿no? Y ya después de leer a Guillermo del Toro, pues sí veo que el agua, el avión, el cielo, la tierra, el mar, siempre están presentes, ¿no? Como son estos símbolos que te hacen las distancias también entre clases sociales y la parte aspiracional o no. Entonces, ahora entiendes por qué tenga tantos premios y tantos reconocimientos, porque hay muchos puntos de vista. O sea, le han dado premio al Sindicato de Directores de Estados Unidos, en el León de Oro del Festival de Venecia, los Globos de Oro, el Goya. Es decir, hay varios ya, y entre tantos jurados hay muchas formas de pensar. Yo creo que cada quien vio una parte de la película de Roma. Y está padre y está bien que no te guste, tampoco te tiene que gustar a fuerzas. Yo lo único que digo había más mensajes que quizás no vimos. Vamos a seguir ahorita platicando de Roma. No te vayas, Fabi. Vamos a platicar de Roma. Los invitamos a que nos escriban a través de @QTF o que nos escriban directamente a @VallesB o a Fabiola. Fabi Guarneros. Fabi Guarneros, y que nos digan, nos den su opinión sobre Roma. Yo sí he escuchado a algunas personas que me dijeron, a mí no me gustó, a mí no se me hizo tan buena como para un Oscar, en fin. Hay otros que sí, que también ven este tema de la fotografía, de que es en blanco y negro, de los mensajes. Entonces, bueno, la invitación es para que nos escriban, nos digan, nos comenten, y si les gustó o no les gustó. Vamos a la pausa y seguimos platicando, no se vayan. Todos tenemos una opinión y todos somos ¿Qué tal, Fernanda? @QTF. Volvemos a ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de Roma más allá de la intimidad de Cuarón y de Yalitza, hablando con Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior, y de estos mensajes que pues evidentemente tienen la película de Roma, que insisto, para muchos una gran película, desde muchos ángulos. Para otras personas, bueno, pues han de alguna manera señalado algunos puntos que no les gustaron. La polémica precisamente de Yalitza, de la actriz, en fin, pero que de Roma vamos a hablar durante varios días, varios meses, y yo sí creo que un par de años, seguramente por lo que nos está dejando, ¿no? Y de aquí que el 22, ¿no? El 22 de febrero se entrega el Oscar, ¿no? 24, ¿no? ¿El 24? 24 de febrero. Pero fíjate, yo en ese punto sí me gustaría hacer una anotación, porque a mí me preguntan mucho, como directora de teatro, me dicen, es que ella sí se lo merece o no se lo merece. Ella, recordemos que es maestra, ¿no? Ella es de profesión maestra, no es asistente del hogar. Y en segundo lugar, yo cuando veo un trabajo histriónico digo, ¿tú creíste lo que viste? O sea, porque podemos ver series, como nos decía la productora fuera del aire, series que pasan todos los días, donde vemos actores y decimos, ¿por qué son tan malos? O sea, uno no les cree absolutamente nada, ¿no? Se supone que eres un abogado y no se te cree, o pues se supone que eres un niño fresa y no te lo creo. Yo siempre les digo a los detractores de Yalitza, o sea, ¿tú la viste y le creíste que era asistente del hogar? ¿Creíste todo lo que te presenta la película? Yo sí. Sí, entonces, claro. creo que está actuando muy bien hecha. Sí, tienes toda la razón. Justo ha sido esa parte de la crítica, si lo merece o no, si no es actriz y que si no estudió para eso. Pero sí es cierto, ella es maestra de preescolar, ¿no?
Y yo te voy a decir una cosa, cuando estábamos viendo la película, nosotros sí la vimos en casa, uno de mis niños dijo, ¡ay, es Juanita! O sea, porque de verdad es muy, físicamente es muy, muy parecida a Juanita, es de verdad. Y así son, calladas, muy calladas, ¿no? Y muy solidarias y hacen a un lado su vida. Yo sí, o sea, yo no soy experta en actuación, tú eres experto en esta parte de los, decía la productora, incluso hasta los guiones y todo. Yo sí vi una película que retrató y que me recordó muchas cosas, incluso de mi nueva relación con Juanita, ¿no? Te hace volverte más humana, preguntar qué siente, qué tiene, porque es parte de la familia, porque ella sí me ha visto en mis momentos de dolor, de frustración, de angustia, de tener los problemas encima y de llegar a casa sola y decir, ¿quién está? Pues Juanita, y Juanita se sienta, a veces cuando me da tiempo de regresar a desayunar en un momento le digo, Juanita, vente, aquí, siéntate conmigo. O sea, necesito una compañía y ella está ahí, y está ahí callada. Por eso a mí, sí, yo sí le creía a Yalitza, ¿no? Pero más allá de eso, Emilio, también hay una parte donde ya los expertos, pues evidentemente en ese tipo de premiaciones, pues evalúan que las tomas, que el lenguaje, que los guiones, que el sonido. Y también platicábamos con la productora, por eso ustedes mándenos sus comentarios a ver qué opinan. Y tiene un punto importantísimo. Ella dice que muchos jóvenes están sorprendidos por los sonidos de la película porque oyen una ciudad. Y ella decía, sí, porque ya no oyen la ciudad, porque están pegados con los audífonos todo el tiempo. Y sí es cierto, están con los audífonos todo el tiempo o están en las redes sociales. Pero yo le decía una cosa, por ejemplo, donde yo vivo, ya no pasan esas bandas de estudiantes militarizadas que marchaban y que iban gritando y con los tambores. Cuando pasa el sonido, te lo juro que yo sí oí cuando venía de lejos y cuando pasa enfrente de la casa tan así fuerte y aturdidor, que yo sí me acordé de la infancia y dije, sí, yo sí escuchaba eso. Los camotes, todo eso sí lo sigo escuchando porque todavía en las colonias muy populares hay, pero de la banda, a mí sí, yo sí lo escuché clarito y sí me hizo acordarme de cuando yo lo oía de niña y pasaban enfrente de la casa así dices, uy, hasta te asustaba, ¿no? Claro, que eso es justo lo que decía la productora, que no... esta barrera que se ha puesto a través de el usar los audífonos ya de manera normal, entonces perdemos esta cuestión auditiva, nos volvemos poco atentos en cuanto a los sonidos, en lo que está sucediendo alrededor. Por supuesto que esta nostalgia de cuando pasa el afilador, que pasaba el afilador con este sonido tan peculiar, haciéndolo, como tú dices, la banda de guerra, en fin, hay muchos sonidos que se tienen que percibir, que se tienen que disfrutar, que se tienen que hacer, y que evidentemente el oído y provoca nostalgia, provoca esta sensación de recuerdos de la infancia, de cosas, pero también sabes que creo que es uno de los grandes éxitos, por lo menos para mí, de Roma, el haberla hecho en blanco y negro, ¿no? El blanco y negro le da esa, diría yo, ese tono nostálgico de cuando éramos niños, de que pues la televisión era en blanco y negro, entonces estás viendo prácticamente una producción en blanco y negro que... Yo me acuerdo cuando llegó la tele a color a mi casa, que la llevó mi papá, pues de afuera era lo máximo, así de... Y además se prendía solamente los domingos, ¿no? La tenían en la sala y era de, no, nada más los domingos se ve la tele a colores, porque pues es muy cara, entonces no. Y es que Cuarón es de esta generación, de nuestra generación, decimos de los adultos contemporáneos, de los Forever Young, de los que no, ¿no? Es de nuestra generación y sí, por ejemplo, a mí me tocó que cuando compraron tele a color en la casa, fue de alguien que la traía de otro lado, o sea, las traía, no eran tan fácil conseguirlas, entonces la compraron a una maestra que era de artes plásticas y ya tenía tele a color, entonces creo que ella adquirió una nueva y nos vendió esa que ya era como usada, pero usada fuera un mes, ¿no? ¿Y qué le hace? Teníamos ya televisión a color. Y también por eso es la nostalgia, si se dan cuenta, es todavía la época en donde la familia se reúne. Exacto. Se reúne a ver la televisión porque hay una sola televisión. A partir de que las pantallas y todo esto se vuelven más barato, la televisión ahora es distinta de cómo se hace porque hay distintos mercados. O sea, ya hay quien lo está viendo en su celular, hay quien lo está viendo en la tablet, hay quien la está viendo en una habitación o en la otra.
Ya es muy difícil hacer una medición del rating pensando en que hay productos familiares, Claro. porque ya no hay esa tradición, y eso lo vemos todavía en Roma, ¿no? Ujú. Cómo todos están ahí, y hasta Cleo, Ujú. viendo la tele. Bueno, ¿qué tal la playera de Fermín? De Fermín, ¿Sí? Amores. Amores, de los muñequitos De de los Amores. muñequitos de Amores. Yo tuve mi álbum Que de era- Amores. exacto, que era ¿Tú tuviste tu álbum? Bueno, no, tú no, pero... No, yo no, pero mis hermanas sí tenían Sí. el póster y todo. Yo tenía oiga. mi álbum de Amores, ¿no? O Ok. sea, sí hay muchos mensajes, pero miren, también es importante que las nuevas generaciones y los menores lo vean, porque los menores o sea, se sorprende que todavía los niños preguntan, ¿cómo que no tenía color la tele? Hasta que no ven una película en blanco y negro de estas Sí, claro, de antiguas. claro, o no lo estas, creen, no lo No lo visualizan. creen, dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que no había colores, no? Esa es una. Y la otra parte, sí es importante decir que más allá de si nos gustó o no, más allá de si vimos lo que cada quien quiere ver al final, a lo mejor yo es lo que yo quise ver de la película, ¿no? Cada quien está en diferentes momentos. También decirlo que también los premios en Estados Unidos pues se dan con fines políticos, ¿no? Y también decir que estas nominaciones, o sea, no dejarlo de lado, no nada más decir, qué bueno que estamos, viva! O sea, sí, qué padre, hay que alegrarnos y hay que aplaudirnos, porque aunque si se lo da o no, no importa. Yalitza está junto a Glenn Close, párale, eso ya es historia, ya lo va a poder guardar y se va a quedar para el registro. Claro. No importa, o sea, qué padre, y eso hay que que nos enorgullece. Pero hay que tener claro también que son premios que se dan y que la academia quiere mandar mensajes políticos y lo ha estado haciendo. Ya lo vimos con toda la polémica del Me Too. Y qué bueno, ¿por qué? Porque son plataformas, son altavoces que permean en todo el mundo y que ahora ya no permitimos ni aplaudimos a los directores de cine, actores, guionistas que abusan ni de las mujeres ni de los menores. Esa intención política de la academia, pues ya nos hizo cambiar de pensamiento en la sociedad. Y no, justo, aplaudir a los padres que se van. No, ya no pensamos igual. Sí, ya no pensamos igual. Pues violó, no se vale. Abusó, no se vale. De los que se han comprobado, porque también hemos visto que también hay muchos chismes y nada comprobado. Igual, y lo mismo pasa ahora. Son los mensajes que la academia, disgusto con Donald Trump, le ha querido mandar. ¿No quieres a los mexicanos? Siempre hay un mexicano. No, siempre hay un mexicano, ¿no? Claro. Entonces, hay que tenerlo claro, pero eso no quiere decir que esté mal o que esté bien. Simplemente hay que tener todos los elementos que hay para tener nuestra visión completa. Sí, claro, ¿no? o sea, eso siempre. Si no tienes, si no ves Roma por lo que tú quieras, creo que difícilmente puedes opinar. Ajá. ¿No? O difícilmente puedes visualizar lo que hay alrededor de, indudablemente. Y entender, no, son políticos, es que es una cachetada a Trump. Sí, qué bueno. Y qué bueno que se haga eco. Y qué bueno que se utilice esa plataforma para darle un mensaje a Trump, decir, oye, no seas racista. Oye, si hay migración es por muchos factores y no todos los que migran son, como él lo ha dicho, ¿no? Rateros, secuestradores, narcotraficantes. Hay gente talentosa que crece y que hace tu sociedad, una sociedad estadounidense mucho mejor, con economías más sólidas. Es decir, que eso es político. Qué bueno que sea político. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, claro, es como tener todas las sí, aristas. Totalmente de acuerdo. Pero no sé. Gracias, Fabi. Gracias. Fabiola Guarneros. ¿Tus datos? Fabi Guarneros en Twitter, ahí nos pueden seguir, y en Fabiola Guarneros en Facebook, y acá con ustedes. Gracias. Vamos al corte, regresamos. Tenemos más, no te vayas. Esto es QTF. Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda? Nadie quiere perderse este martes de frescura en Walmart pagando menos. Ven y llévate pechuga sin hueso, molita de sirloin 90-10 a 99 el kilo y milanesa de bola a solo 137 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien, válido el 5 de febrero. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud.
Gobierno de México. Llegaron las tarifas de último minuto. Cada martes Realin está de promoción. Ciudad Juárez desde 1,022 pesos. Guadalajara Expo desde 1,012 pesos. Monterrey desde 1,357 pesos. Y Nuevo Laredo desde 938 pesos. Reserva todos los martes de 9 a 18 horas al 5263-0530, al 01800-732-5466 o en hotelesrealin.com. Vigencia hasta febrero 28 del 2019. Hazlo Realin. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Queremos que estés bien informado, al día y actualizado. Imagen informativa de sábado, primera emisión. Con Antonio Valerio. Con Antonio Valerio. Veracidad, certeza y objetividad. Sábados de 7 a 8 de la mañana por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Un partido regio merece una promo regia. Hospédate en Realin Monterrey. Aprovecha nuestras habitaciones desde 1,900 pesos. Reserva este 9 y 10 de febrero al 01800-732-5466 o en hotelesrealin.com y viaja del 9 de febrero al 12 de marzo. Hazlo. Realin Monterrey. Todos somos QTF. Estamos de regreso, vamos con nuestro mexicano rifado el día de hoy, Tizoc Arroyo, actor de cine, teatro, televisión, fundador y director de la empresa productora Cacumen Teatro, compañía que produjo a través de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes estudios sobre El viento de José Alberto Gallardo en el 2013. Y bueno, pues ha hecho muchos, estaba viendo aquí todo lo que ha hecho, todo lo que has hecho, mi querido Tizoc, gracias por estar con nosotros. Y vaya, o sea, como ¿cuándo descansas? Pues cuando puedo, la verdad, llevamos un rato ya en el mundo, en el universo de la actuación, sobre todo del teatro, y ahora pues generando proyectos y participando en los que soy invitado, pero este que yo levanté con mi empresa productora, pues descansamos cuando podemos. Ahora dime, en este ámbito que dices, ando en el teatro, estoy en el cine y esta parte también como pues como productor, o sea, de alguna manera tienes que andar en muchas aristas, ¿no? Y en muchos momentos. ¿Cuál es el que más disfrutas? Actuar, por supuesto, es el que más disfruto, ya sea en cine, teatro o televisión. Actuar es mi oficio, es mi profesión, mi vocación, y es lo que más hago. Pero fíjate que hace unos años me di cuenta que muy pocas veces los actores son como los que convocan el proyecto artístico. Siempre el actor se suma al discurso, a la propuesta de un director, de un productor, incluso de una institución, y muy pocas veces como que nace del intérprete el fenómeno artístico. Y me puse a la tarea de investigar y de intentar hacerlo, y afortunadamente tengo 5 producciones ya de teatro realizadas gracias al estímulo fiscal FIARTES, y hoy último Fuimos Héroes, pues con un equipo de excelencia. Ahora, 20 años dices, pues 20 años se dice fácil, pero sin duda 20 años de estar picando piedra, de empezar con un papelito, después con algo más amplio, hasta que has sido ya protagonista de diversas obras. ¿Cómo ha sido este camino de 20 años?
Pues padrísimo, maravilloso. Fíjate que tuve la fortuna de estudiar en la que yo considero la mejor escuela de actuación del país, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Y bueno, ahí el nivel es óptimo, entonces sales y empiezas a trabajar con tus maestros. Entonces se vuelven tus colegas de inmediato, ¿no? Entonces, pero ciertamente el teatro es donde existe menos remuneración económica. Entonces, a lo largo del transcurrir de los años, pues he tenido que diversificar el trabajo, que a mí me encanta, trabajar tanto en cine como en televisión. Y ahora ha habido un cambio con el contenido gracias a las plataformas digitales. Pero yo creo que la fortuna que he tenido es la autogestión artística y los proyectos a los que soy invitado. Entonces es una combinación que para mí ha sido perfecta, porque cuando me invitan a un proyecto me entrego al 100% y por el otro lado también estoy generando proyectos propios, involucrando a artistas de amplia y destacada trayectoria. Ahorita que decías que tenías estos 20 años, que de alguna manera estás diversificándote y tratando y trabajando, yo te preguntaría, por el asunto de la competencia en cuestiones de teatro, en cuestiones de televisión, como actor, ¿te sientes ya reconocido como tal? Pues mira, es relativo. Sí, me siento reconocido, me siento realizado, primero que nada. El impacto mediático no es tal en el teatro, pero la gente que hace teatro en México pues sabe quién soy y conoce un poco mi trayectoria, ¿no? Es muy diferente si trabajara en la televisión, que el impacto pues llega a muchísimas personas, y los trabajos que afortunadamente he tenido en cine pues han sido con directores, con Juan Antonio de la Riva, con Jaime Humberto Hermosillo, con Armando Casas, con Antonio Serrano. Son directores de cine también con mucho prestigio, y yo creo que la gente me ubica más como actor de teatro, pero pues hoy día se están abriendo los caminos y estamos participando en los 3 contextos de igual manera. Estás ahorita en Fuimos Héroes. Estoy ahorita, sí. Iniciaron el domingo, ¿no? El domingo arrancamos la temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Es un proyecto pues que me tiene muy entusiasmado. Lo generé con el dramaturgo Alfonso Cárcamo y es una comedia sobre el universo masculino. 3 mejores amigos que hablan un poquito como en el club de Toby cuando nos juntamos los amigos, pero los vemos y nos preguntamos qué piensa el varón sobre el matrimonio, el compromiso, el amor y la paternidad, ¿no? Entonces yo creo que siempre hemos estado acostumbrados a ver esos temas desde el punto de vista de las chicas, y hoy lo abrimos, o lo quisimos experimentar nosotros, haciendo una reflexión a través del humor, por supuesto, sobre el universo masculino. ¿Qué te falta ahorita por lograr? ¿Qué sentirías tú que te falta alcanzar? Pues mira, tengo muchas ganas de participar en un proyecto internacional. He tenido la fortuna de hacerlo, he trabajado para otros países, pero mi trabajo se ha desarrollado ahora en México. Pero como lo que te decía, gracias al contenido que ahora las plataformas digitales están ofertando a los actores que venimos ya desde hace un rato trabajando, hoy sí hay la oportunidad de poder participar en un proyecto internacional, y eso se me antoja mucho. Y cuando te ven en otros países, ¿qué te dicen de México como mexicano? ¿Qué te comentan? Pues mira, afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar haciendo teatro, y déjame decirte que el teatro en México es de altísima calidad. Estamos al mejor nivel, en los mejores festivales, por supuesto el teatro serio, ¿no? El buen teatro. Y pues con nuestra chispa latina, pues somos como los pícaros de los festivales. Eso es lo que me han dicho un poco. Bien, muchas gracias, Tizoc Arroyo. Entonces, ¿nos repites? ¿Estás ahorita en...? Sí, claro, Fuimos Héroes en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, viernes 8:30, sábado 6 y 8 de la noche, domingo 5 y 7. Los esperamos, solo son 7 semanas. Vengan a asomarse un poquito al universo masculino. Gracias a Tizoc. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. En nombre de la titular de este espacio, Fernanda Familiar, yo soy Emilio Valles Vidrio. Gracias, Armando. Gracias, David Gutiérrez en la producción. Gracias a todos. ¿Con qué te quedas, mi querido Armando? Yo me quedo con esta importancia de la prevención y de la detección del cáncer, ¿no? Yo creo que podemos salvar muchas vidas si procuramos más ese tema. Sin duda alguna. Váyanse a checar. Eso es sumamente importante. Gracias. Hasta mañana en punto de la hora.
Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.